Muy buenos días, señoritas. Que el amor de Jesús y la ternura de Mercedes nos acompañe siempre. Bien, en esta mañana vamos a continuar hablando sobre los grupos sanguíneos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un grupo sanguíneo? Un grupo sanguíneo es un sistema de clasificación de la sangre humana. Cada individuo posee un conjunto de proteínas en la membrana del glóbulo rojo del eritrocito llamados antígenos eritrocitarios. Y por su número existen en la actualidad más o menos más de 50 grupos sanguíneos. ¿Ya? Estos antígenos tienen la capacidad de producir anticuerpos en las personas que no los conocen. Los sistemas antigénicos más importantes, de los 50 que más o menos hay, los más importantes son el sistema ABO y el sistema RH. Estos son los más conocidos. Y es en base a esto que puede causar la terrible enfermedad de la hemólisis del recién nacido y las reacciones hemolíticas. Entonces, vamos a hablar hemólisis que antes de continuar. Hemólisis quiere decir destrucción. Entonces, destrucción de glóbulos rojos. Entonces, ahora sí vamos a hablar de estos grupos sanguíneos, ¿no? Vamos a hablar primero del sistema ABO, ¿ya? Entonces, en el sistema ABO tenemos que en el grupo A, o sea, hay grupo A, grupo B, grupo AB y grupo O. En el grupo A, en la membrana del glóbulo rojo, existe esa proteína o ese antígeno eritrocitario A. Ya, entonces tiene un antígeno A. El grupo B tiene en la membrana del glóbulo rojo el antígeno B, el antígeno eritrocitario B, ya, o la proteína B. El grupo AB tiene ambos antígenos, el antígeno A y el antígeno B. Y el grupo O no tiene ninguno de ellos. Entonces, grupo A tiene antígeno A. Grupo B tiene antígeno B. Grupo AB, ambos antígenos. Y grupo O, ninguno de los dos. Bien. Entonces, hacia una persona del grupo A que tiene antígeno A, le transfunden una sangre del grupo B, entonces están aplicando antígeno B, él no reconoce ese antígeno B y forma anticuerpos contra ese antígeno B. Entonces, los del grupo sanguíneo A, que tienen antígeno A, forman un anticuerpo anti-B, es decir, para destruir el glóbulo rojo del antígeno B que no lo conoce. Los del grupo sanguíneo B, ellos tienen antígeno B. Si le ponen una sangre, le transfunden una sangre del grupo sanguíneo A, antígeno A, no lo reconoce este antígeno, entonces forma el anticuerpo anti-A. El grupo sanguíneo AB tiene los dos antígenos. Entonces, si le aplican sangre A, no hay problema, porque reconoce antígeno A. Si le aplican sangre B, no hay problema porque reconoce la sangre B. Entonces, él no tiene ningún anticuerpo, no forma anticuerpos, porque tiene los dos antígenos. Los del grupo O no tienen esta proteína en la membrana del glóbulo rojo, no tienen antígenos, entonces si le aplican una sangre del grupo A, forma anti-A, porque no reconoce a la. Si le aplican una sangre del grupo B, forma anticuerpos anti-B, porque no reconoce el grupo B, porque no tiene ese antígeno. Entonces tiene los dos anticuerpos. Entonces, esto es en cuanto al grupo sanguíneo A, B, O. Ya hay 4 grupos de sangre, 4 grupos de personas. Las unas son A, las otras son B, las otras AB y las otras O. Bien, ahora vamos a hablar de otro grupo sanguíneo, que es el factor RH. Este es el segundo sistema de grupos sanguíneos. ¿Ya? En el año 1940, el doctor Landsteiner descubrió otro grupo de antígenos que lo denominaron factores Rhesus, porque fueron descubiertos durante experimentos en monos rhesus. Las personas que tienen estos factores Rhesus o RH son sangre RH positivo. Y las personas que no tienen el factor Rhesus
son RH negativas. Entonces, por ejemplo, ustedes dirán, algunas niñas serán, algunas de ustedes serán, yo soy grupo sanguíneo A, RH positivo. Quiere decir que tiene antígeno A en la membrana de su glóbulo rojo y tiene también el factor RH, por eso es ARH positivo. Habrá una niña que diga, yo soy grupo sanguíneo B, RH negativo. Entonces ella tiene el antígeno B en la membrana del glóbulo rojo y no tiene el factor RH en el glóbulo rojo. Entonces es BRH negativo. ¿Sí? Bien. Entonces, el problema de los RH. El problema de los RH es que la mayoría de las personas son RH positivas. Entonces, por ejemplo, si se casa un hombre RH positivo y una mujer RH negativo, el factor RH es un factor dominante. Entonces, el hijo que tengan los dos generalmente nace RH positivo. Entonces, si el niño es RH positivo, como mientras está en la vida fetal, en la vida placentaria, en el útero, el niño comparte la circulación sanguínea mamá e hijo. Entonces, la mamá empezará a ver a estar en contacto con ese RH positivo del niño. Ella no tiene RH. Entonces ve este factor Rhesus o factor RH como algo desconocido y empieza a formar anticuerpos para destruir el glóbulo rojo del niño. Entonces, el niño, cuando nace con anemia, porque le destruye los glóbulos rojos, o los mata, porque no reconoce el factor RH. Nacen amarillos por destrucción exagerada de glóbulos rojos. Ya, esta enfermedad se llama eritroblastosis fetal, porque en la vida fetal mata a los eritrocitos. El tratamiento es hacer transfusiones de sangre al niño para sacar esos anticuerpos anti-RH que la mamá le ha dado. Pero en el primer niño, en el primer embarazo, no hay mucho problema porque no hay muchos anticuerpos, porque la mamá recién está formando los anticuerpos y eso toma meses de tener la cantidad de anticuerpos como para matar al niño. El problema es en los embarazos posteriores. En el segundo embarazo, cuando si el niñito sale RH positivo, que generalmente son el factor dominante, el positivo, entonces la mamá no reconoce como algo, o sea, no reconoce ese factor RH y como ya tiene la memoria de anticuerpos del embarazo anterior, enseguida salen esos anticuerpos y formará rápidamente más anticuerpos y empieza a destruir los glóbulos rojos del niño. Y se produjo otra vez la enfermedad de la eritroblastosis fetal, que ya a partir del segundo embarazo generalmente muere, ¿no? Porque la mamá destruye los glóbulos rojos con los anticuerpos anti-RH. Para que no suceda esto, es mandatorio en toda mujer embarazada pedirle exámenes de sangre donde se pida grupo sanguíneo. Si la mamá es RH negativo y el papá es RH positivo, entonces se le dice a la mamá que se ponga una vacuna. Algunos lo aplican desde el séptimo mes, desde el séptimo mes de esta vacuna. Otros la aplican en las primeras 48 horas de nacido el niño, o sea, en las primeras 48 horas del aborto o del parto, o de la cesárea. Porque si hay un aborto igual, estuve en contacto con esa sangre e igual la mamá empezó a formar anticuerpos. Entonces, dentro de las primeras 48 horas del aborto, del parto o de la cesárea, que se aplica la vacuna, para que la mamá no forme anticuerpos y ella pueda tener más niños, que no destruya a los demás a los niños de los siguientes embarazos. Bien, entonces ese es el problema con el factor RH. Entonces, hay que aclarar algo, ¿no? Dentro del cuerpo de las personas, nosotros tenemos nuestro organismo antígenos en el glóbulo rojo, pero no tenemos anticuerpos, ¿sí? Entonces, los anticuerpos se forman cuando la persona está en contacto con una sangre diferente. Por ejemplo, las personas de la sangre tipo O, ellas no tienen antígenos, tampoco tienen anticuerpos. Ya, entonces, aquí podrá donar sangre a cualquier persona porque no tiene antígenos ni anticuerpos. Ya, pero si esta persona del grupo O recibe una sangre del grupo A, que tenga ese antígeno A, no reconoce esta proteína, entonces empieza a formar anticuerpos para destruir esos glóbulos rojos. Y ahí forman los anti-A.
O si le aplican a sangre B, también no reconoce el antígeno B y ahí forma los anti-B, ¿sí? Para destruir esos glóbulos rojos que tienen este antígeno. ¿Ya? Entonces, sucede con los del grupo O. Ellos pueden donar sangre a cualquiera porque no tienen ningún antígeno. En cambio, las personas que tienen el grupo AB, aquí puede recibir la sangre de cualquier persona porque tiene ambos antígenos, como ya habíamos dicho. Tiene antígeno A y tiene antígeno B. ¿Sí? Entonces vamos a sacar una como conclusión. Las personas del grupo ORH negativo se los llama donador universal. Son donadores universales porque no tienen ningún antígeno y pueden dar la sangre a todas las personas. En cambio, las personas con el grupo sanguíneo ABRH positivo se las llama receptores universales porque ellos pueden recibir cualquier sangre con cualquier grupo sanguíneo. Si le dan sangre A, no hay problema porque reconoce a la, tiene antígeno A. B, reconoce el antígeno B. RH tiene el factor RH. Y el ORH, como no tiene nada, le puede dar a todo el mundo. Entonces, el ORH negativo, donador universal. Y el ABRH positivo, receptor universal. ¿Bien? Entonces, aquí una vez más para recordar, ¿no? Grupo A tiene antígeno A en la membrana del glóbulo rojo, pero tiene anticuerpo anti-B, porque no reconoce al grupo sanguíneo B al antígeno B. El grupo B tiene antígeno B en la membrana del glóbulo rojo, antígeno B, pero tiene el anticuerpo anti-A porque no reconoce al antígeno A. El grupo AB tiene ambos antígenos A y B y no tiene anticuerpos porque él reconoce a los dos porque los tiene los dos. El grupo O no tiene antígenos. Vean, en la membrana del glóbulo rojo ningún antígeno, pero tiene anti-A y anti-B. Es decir, anticuerpos contra el antígeno A y contra el antígeno B porque él no tiene antígenos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso es todo. Muchas gracias por su atención y que tengan un buen día.